Buenas tardes, chicos. Vamos a trabajar con modelación matemática 1 y vamos a empezar a ver el tema de análisis de funciones polinomiales. En el caso de ustedes, ya les había mandado un material para que adelantaran leer. Y así esto fuera un poquito más fácil. En general, el tema de inicio es, digamos, tranquilo. Inclusive pudieran no necesitar haber leído ese material. Sin embargo, leer el material sí les va a ayudar pues bastante a la fácil comprensión del tema que sigue. Ok, empezamos entonces. Empezamos definiendo una función como una relación matemática entre una o más variables. En el caso de prepa, o en nuestro nivel, solamente vamos a estar trabajando con dos variables, con X y Y. Entonces, pues vamos a ver que aquí se va a definir como la relación entre un conjunto X llamado dominio y otro conjunto de elementos Y llamado imagen. De forma que a cada elemento X del dominio le corresponde un único, eso es muy importante, único elemento en Fx, es decir, la imagen. Esto va a formar el recorrido que también se va a llamar rango o contradominio. ¿Ok? Entonces, básicamente la idea es esta. Tengo una función, dentro de esa función le meto valores de X para obtener valores de Y. Se oye extraño, pero en realidad ya habíamos hecho esto antes. Por ejemplo, si tenemos que una función f de x es igual a x menos 1, pues al irle dando valores a x, pues puedo obtener la recta que aparece en pantalla. ¿Ok? O si bien f de x es igual a x cuadrada más 3x, de nueva cuenta, al darle valores a x, puedo ir graficando y así obtener la gráfica que corresponda. En este caso, una parábola. Muy bien. Ahora, la parte de ecuaciones lineales y ecuaciones matemáticas no es la única función que vamos a ver o que pudiéramos ver en clase. De hecho, funciones tienen muchas aplicaciones. De hecho, por ejemplo, el tratar de predecir cómo se va a comportar el famoso coronavirus, ¿verdad? No sé si han escuchado, está de moda, tratar de aplanar la curva. Es una aplicación de las funciones, es decir, cuántos contagios puedo lograr tener a lo largo del tiempo para que el impacto en las dependencias médicas no sea tan abrumador como si tuviera una curva muy pronunciada. ¿Ok? Ahora, funciones. En general hay dos tipos de funciones, las algebraicas y las trascendentales. En este curso, o en lo que queda de este curso, vamos a ver solamente las algebraicas y las trascendentales, las veríamos en modelación matemática 2. Sin embargo, las puras algebraicas en sí se dividen en otros tipos. Tenemos que las funciones algebraicas pueden ser polinómicas, pueden ser radicales o pueden ser racionales. Y a su vez, las polinómicas, que son con las que vamos a empezar, pueden ser de tipo constante, de tipo lineales, de tipo cuadráticas o bien de orden superior. Hoy, más que nada, vamos a trabajar con las lineales y con las cuadráticas. Y sí, apaga tu micrófono, por favor. Bueno, lo apago yo. Entonces, pues veamos qué onda. Bien, antes de analizar una función, tenemos que tener en cuenta cuáles son los elementos o las características de una función. En primer lugar, tenemos al dominio, ¿ok? El dominio es el conjunto de valores para los cuales una función está definida. Si se acuerdan de este dibujito de acá, en el que Isis apaga tu micrófono.
Aquí vemos, perdón, que en esta cajita yo puedo meter X para obtener Y, pero no es tan fácil como meter X para obtener Y, porque en ocasiones algunas X no pueden entrar dentro de la función. Y eso es a lo que se refiere el dominio. Son el conjunto de valores para los cuales la función estaría definida. Es decir, los puedo utilizar dentro de la función. También se puede definir como el conjunto de todos los valores para los que la función puede generar una imagen. Es decir, lo que les acabo de decir. Puede ser que yo meta el valor de X, pero no obtenga ningún resultado coherente. ¿Ok? Y finalmente, otra manera de identificar al dominio sería como, entre comillas, el recorrido de una función sobre el eje X. Vamos a ver un ejemplo. Si consideramos la gráfica de la función que está en la pantalla, la gráfica verde, ¿ok? Y con un color yo agarro y empiezo a sombrear de la gráfica hacia la función, ¿ok? Vamos a ver que se van a rellenar o se van a colorear estos pedazos del eje X, ¿ok? Entonces, en la primera parte, si coloreo hacia arriba, se colorearía esta parte del eje X. En la segunda lomita, si coloreo hacia abajo, se colorearía esta parte. En la siguiente lomita, si coloreo hacia arriba, se colorearía esta parte. Y en la siguiente gráfica, si coloreo hacia arriba, perdón, hacia abajo, veríamos que también se colorea esta parte. Es decir, en el caso de esta función, veríamos que la gráfica se extiende desde los negativos hasta los positivos. Es decir, de menos infinito a más infinito, o bien esta función estaría definido para todos los reales. ¿Ok? Hasta acá. ¿Alguna duda? Ok. Continúo entonces. Por otro lado, tenemos el rango. El contradominio o rango es el conjunto de todos los resultados posibles de una función dada. Es decir, así como voy a meter valores de X, voy a obtener valores de Y. Y todas esas posibles Y's que pudiera yo obtener al estar trabajando, pues va a ser mi rango, ¿verdad? De igual manera, podríamos decir que es el recorrido de la función sobre el eje Y. Y ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero analizado con respecto al eje Y. Si ustedes identifican, ahí está, la misma gráfica, pero ahora en lugar de colorearlo hacia el eje X, lo coloreo hacia el eje Y, vamos a ver que se va a colorear toda, para la primera parte que está abajo en la izquierda, se colorea de este color morado, para la redundancia, ¿ok? Y vemos que se marca desde aquí hasta el 0. Y si lo checamos del lado derecho, en el otro morado más fuerte, se colorea desde -3 igual hacia el 0. Y en la parte superior del eje X vemos más o menos lo mismo. En la lomita que está en el lado izquierdo, vemos que se va a colorear desde 0 hasta quizás 0.5. Y la otra parte se colorea de 0 hasta más infinito. De alguna manera, si recordamos los ejercicios de intervalos o de conjuntos, pues tengo 4 conjuntos, ¿no? Que sería de 0, perdón, de menos infinito a 0, de -3 a 0, de 0 a 0.5 y de 0 a más infinito. De tal manera que si hacemos la unión de todos estos bordes que están coloreados, pues en este caso nos quedaría de menos infinito a más infinito para esta función. Hasta acá, ¿alguna duda? Si tienen alguna duda, pueden abrir su micrófono y comentar.
Ay, no entiendo. Pues llegaste tarde, Marcelo. Hay que llegar más temprano. Pero de todas maneras, no te preocupes, voy a explicar un ejemplo a mayor profundidad y completo conforme vayamos avanzando. ¿Ok? Sí. Bueno, continúo. Bien, ahora, para poder hablar de dominio y de rango, es importante la gráfica, porque la gráfica es una representación, entre comillas, visual de la función y en general nos va a convenir, porque nos va a permitir analizar más fácilmente la función. Nada más que, ojo, en general nos va a convenir previamente haber determinado bien el dominio de la función. En el caso de las funciones polinómicas, que son las funciones con las que estamos empezando, en general no vamos a tener problemas con el dominio y pudiéramos utilizar cualquier valor de x para obtener una función. Pero cuando empecemos a trabajar con funciones radicales y con funciones racionales, van a ver que el dominio sí se puede ver afectado por algunos valores de x. Y entonces es allá donde va a ser importante definir previamente el dominio. ¿Ok? Entonces, por ahora simplemente necesito que me den la función, darle valores a x, cualquiera que yo quiera, y hacer mi gráfica para posteriormente hacer mi análisis. En teoría esto ya lo saben hacer, sin embargo vamos a hacer algunos ejemplos para que vean cómo se grafica. Bien, vamos a hacer el primer ejemplo. Ok. Entonces, tenemos la función f de x es igual a x más 3. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente le doy valores a x, los que yo quiera, los sustituyo en la función y así obtengo el resultado de f de x. Matemáticamente se expresa algo así. Si voy a calcular, por ejemplo, el valor de menos 3, yo pondría f de menos 3, es decir, que voy a cambiar todas las x por menos 3, sería igual a menos 3, porque es lo que vale x, más 3. Y sabemos que menos 3 más 3 pues es 0, ¿verdad? Ahora, si x, perdón, vale, por ejemplo, menos 1, escribiríamos acá f de menos 1, que sería equivalente a que x valga menos 1, más 3, pues me quedaría 2. Y así le voy dando valores a x, los que yo quiera. 0 más 3 es 3. Si vale 1, sería 1 más 3 es 4. Si vale 3 más 3 es 6. Y acá pues nada más tendría que venir a mi papel milimétrico, ¿verdad? Ustedes que sí tienen papel milimétrico en su casa y no están pobres como yo, pues les quedaría algo así. Menos 3,0, menos 1,2 estaría como por acá. 0,3 estaría acá. 1,4, que no vaya. 1,4 iría acá. Y 3,6 pues iría acá. ¿Ok? Y insisto, ustedes que tienen su computadora bien padre o su lápiz bien padre, pues simplemente pasan su recta por sus puntitos y shalala, ya estuvo, ¿verdad? Y así ya hicieron su gráfica. Bien, chicos. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? No. Muy bien, continúo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer ahora con cuadráticas. Ok, en el caso de esta cuadrática,
tenemos que f de x al cuadrado, f de x, perdón, es igual a x al cuadrado menos 9. Entonces, hago lo mismo, le voy a dar valores a x, por ejemplo, también voy a usar menos 3. Entonces, escribiría f, apaga tu micrófono, Marcelo, Voy. de menos 3 es igual a menos 3 al cuadrado menos 9. Entonces, menos 3 al cuadrado es 9, menos 9 pues sería 0 también. Luego le voy a dar, por ejemplo, menos 1. Menos 1 al cuadrado menos 9. Aquí tendría que menos 1 al cuadrado es 1 positivo, menos 9 me va a dar menos 8. Para menos 1 es menos 8. Para 0, pues sería 0 al cuadrado menos 9, me da menos 9. Para 1, pues sería 1 al cuadrado menos 9. Tendría 1 al cuadrado es 1, menos 9, me vuelve a dar menos 8. Contamos acá. Y pues de nueva cuenta, ahora voy a usar otra vez 3, ¿verdad? Sería 3 al cuadrado menos 9, pero 3 al cuadrado es 9, menos 9 me vuelve a dar 0. Cuando yo grafico, para menos 3 me queda 0, para menos 1 me queda 8, para 0 me queda menos 9, para 1 positivo me queda 8 y para 3 me queda 0. ¿Muy bien? Entonces, fíjense de esto. Si yo uno los puntos, imagínense que los voy a unir bien porque es a pulso y con mouse, entonces no, pues, no es lo mío, ¿no? Pero imagínense que sí salió derechito. Chingada madre. Bueno, sí, con mucha imaginación. Pero vean lo que está pasando acá. Si yo le diera más valores a la X, por ejemplo, le diera un valor de 5 positivo, ¿ok? ¿Qué va a pasar con f de x? Pues absolutamente nada, porque como les comenté al principio, este tipo de funciones polinómicas no tienen ninguna restricción en su dominio y me permite calcular cualquier valor. Por ejemplo, 5 al cuadrado es 25, menos 9 me va a quedar 14. Entonces, yo podría poner 5,14, acá casita de la fregada, ¿verdad? Y como ya vimos que en este caso, cuando usé valores simétricos, por ejemplo, para 3 me dio 0, para menos 3 también me dio 0, para 1 me dio menos 8, para menos 1 me dio menos 8. Entonces es de esperarse que para menos 5 también me quede en 14, algo aquí. Entonces, lo que estamos viendo es que la gráfica, pues, crecería y la gráfica crecería. ¿Estamos? Entonces, pues, el que mi gráfica llegue hasta estos puntos, porque a mí me dio tiempo de graficar hasta acá, no quiere decir que la gráfica termine acá. Eso es lo importante de definir bien el dominio. ¿Ok? La gráfica, no estén pintando, por favor. La gráfica, no estén pintando. La gráfica se proyecta de manera indefinida siempre y cuando el dominio me lo permita. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Continúo. Bueno. Entonces, una vez que he hecho mis gráficas, ya me es más fácil analizar
las siguientes características. Y la siguiente característica es la paridad. La paridad hace referencia a la simetría de la función, ¿ok? Y es que hay tres tipos de simetría. O bien, la función puede ser impar, o puede ser impar, o no tener paridad. Ojo con esto. Hablamos de una función par, ojo, cuando se cumple que para cada x del dominio, la función va a cumplir con esta relación. Es decir, que da lo mismo si yo uso menos x que yo use x. Como en el ejemplo anterior, cuando usé menos 3 o cuando usé 3, para ambos casos me dio 0. ¿Ok? ¿Qué característica vamos a apreciar en este tipo de gráficas? Bueno, que van a ser simétricas respecto al eje Y. Y una característica particular es que sus términos van a ser todos de potencia par. Bien, aquí tenemos un ejemplo, lo que les decía hace ratito, ¿verdad? Tengo una que no es exactamente igual a la que estábamos trabajando, pero la idea es la misma. Chequen, por favor. Para menos 3 me dio 0, para 3 me dio 0, para 2 me dio menos 5, para menos 2 me dio menos 5. Estoy teniendo los mismos resultados. ¿Ok? Además, si yo veo la gráfica bien hecha, estoy viendo que es simétrica con respecto al eje Y. Es decir, si yo doblara la hoja sobre el eje Y, vería que me queda exactamente la misma gráfica. Hasta acá, ¿alguna duda? Bien, continúo entonces. Ahora, las funciones impares van a tener la característica de que cumplen con la relación matemática de que para cada f de x negativa, voy a obtener el mismo valor en f de x, pero con signo cambiado. Es decir, en lugar de que sea positiva, me daría el resultado negativo. En cuanto a la gráfica, voy a observar que hay una simetría rotacional con respecto al origen. Es decir, en lugar de que la simetría se dé con respecto al eje Y, vamos a ver que la simetría se da con respecto al origen. Ahora, esta función van a caracterizarse porque solo van a tener términos de potencia impar. Bien, aquí tengo un ejemplo. No es este. Es este, perdón. En este caso, fíjense, cuando sustituí menos 3, me quedó menos 9. Pero si sustituyo 3 positivo, en lugar de que me quede menos 9, me quedó 9 positivo. Es el mismo valor, pero de signo contrario. Lo mismo pasa cuando sustituyo menos 2. Cuando sustituyo menos 2, me quedó menos 6. Y cuando sustituyo 2 positivo, me va a quedar 6 positivo. Entonces estoy viendo de nueva cuenta que me da el mismo valor, pero de signo cambiado. Lo que no pasa con las pares. Con las pares me quedaría el mismo valor con el mismo signo. Ahora, si vemos la gráfica, lo que está pasando es que lo que está en el primer cuadrante se corresponde con lo que está en el tercer cuadrante. Es en estos casos que podemos hablar de que la función es impar. De igual manera, si la gráfica tuviera correspondencias en el segundo cuadrante, tendríamos que ver su correspondencia con el cuarto cuadrante. Ahora mismo les voy a poner un ejemplo de una función que sea, por ejemplo, impar. En pantalla les debe aparecer ahora ¿qué?
Nos quedan 10 minutos. Se va a cerrar esto en 10 minutos. Recuerden estar pendientes para volver a las 6. Yo les envío la invitación con sus compañeros. Perdón. Bien, vean acá lo que les decía. En este caso, igual es una función que es... Dime, Augusto. Augusto, levantaste tu mano. Baja la mano. Bien. Les decía, aquí vemos la correspondencia. Por favor, chequen. En el primer cuadrante tengo una recta, entre comillas, que va sobre el eje X. Esa corresponde con la misma recta que va hacia abajo en el tercer cuadrante. De igual manera, si observan el segundo cuadrante, tengo una lomita que se corresponde con la lomita del cuarto cuadrante. ¿Ya vieron? Esa sería una función que es impar. ¿Ok? Ahora, algo que normalmente me preguntan en estos casos es que si la función tiene que pasar por el origen. Y no es que tenga que pasar por el origen. Es que, por ejemplo, en esta que también es impar, estamos viendo que hay correspondencia entre el primer cuadrante y el tercer cuadrante, pero también pudiera darse la correspondencia entre segundo y cuarto cuadrante. ¿Estamos? Nada más que, ojo, aquí o es par o es impar. En todo caso, si no fuera ninguna de esas dos, pues no tendría paridad. Bien, aquí tengo otro ejemplo, que es el primer ejemplo que graficamos. Chequen, por favor, cuando me voy a la tabla, hago mi sustitución y checo mis valores. Para menos 3 me quedó 0, pero si yo me voy a 3 positivo, me va a quedar 6, que no se corresponde con este 0. Cuando le doy menos 2, obtuve 1, y cuando le doy 2, obtuve 5. De nueva cuenta, no hay correspondencia entre el 1 y el 5. Esto me está hablando de que no hay paridad, es decir, no es par ni es impar. Y si graficamos, pues vamos a ver, fíjense, que no hay correspondencia en la gráfica. Es decir, de entrada, tengo un segmento de la recta que está en el segundo cuadrante que no tiene correspondencia en el cuarto. ¿Ok? Y aunque tengo un segmento que está en el primer cuadrante y otro segmento que está en el tercer cuadrante, no se corresponden, no tienen los mismos valores. Por eso no tenemos paridad alguna. Continúo. Ahora, esta parte está en un poquito de entender, un poquito difícil de entender, más que nada porque se les complica diferenciar entre el eje X y el eje Y. Entonces, esto es bien importante que lo codifiquen. Una cosa es el eje X, el eje horizontal, y otra cosa es el eje Y, que es el eje vertical. Tenemos dos tipos de comportamiento de las rectas. Pueden ser que las rectas crezcan o que las rectas decrezcan. ¿Ok? Hablamos de que una recta tiene un intervalo de crecimiento, ojo, crecimiento, cuando la analizamos de izquierda a derecha y vemos que la función tiene un comportamiento ascendente. ¿Ok? Ahora, también podríamos irnos a la tabla y en la tabla podríamos ver que los valores de Y van aumentando al tiempo que los valores de X van aumentando. De nueva cuenta, insisto, si tú ves la gráfica, vas a ver que desde vista, ojo, de izquierda a derecha, que la gráfica sube conforme se avanza en el eje X. Nota, esto es bien importante. Tú vas a observar que la función crece en el eje Y, pero a la hora de expresar tu respuesta, la vas a dar en el eje X. Último concepto para hacer una pausa y regresemos con el ejercicio. Bueno, me falta el ejemplo. Esperemos que sí me da tiempo para ver el ejemplo. Intervalos de decrecimiento.
De nueva cuenta, analizados de izquierda a derecha. La función va a tener un comportamiento descendente. Si nos fijamos en la tabla, vamos a ver que los valores de y disminuyen al mismo tiempo que aumentan las x. ¿Ok? Si nos fijamos solamente en la gráfica, vamos a ver que la gráfica baja conforme avanza el eje X. Nota, de nueva cuenta, tanto crecimiento como decrecimiento se observan en el eje Y, pero la respuesta se va a expresar en el eje X. Veamos un ejemplo. Aquí tengo una función y fíjense que si la veo de izquierda a derecha, primero sube, luego baja y luego vuelve a subir. Ahora, es importante identificar en qué puntos la gráfica sube y en qué puntos la gráfica baja. No sé si se alcance a ver, pero esta gráfica viene desde el infinito negativo y alcanza su altura más alta o su punto más alto en -5. Por eso su primer intervalo de crecimiento es de menos infinito a 5. ¿Ok? Luego, a partir de -5, que estamos viendo en X, ojo, va a empezar a bajar. ¿Qué pasó? ¿Quién tiene duda? Entonces continúo. De -5 va a continuar bajando y llega hasta -1. Ahí deja de bajar. Entonces mi intervalo de decrecimiento sería de -5 hasta -1. A partir de allá la gráfica vuelve a subir. Y entonces tendríamos un segundo intervalo de crecimiento en el que la gráfica va desde -1 hasta más infinito. Por favor, hacer hincapié en esta parte. La gráfica sube y baja con respecto al eje Y, pero las respuestas siempre se van a dar con respecto al eje X. Bien, antes de cortar esta primera parte de la clase, ¿alguna duda? Dime, Marcus. ¿Cómo se van a dar las respuestas de acuerdo al eje X? Si te fijas, por ejemplo, en el intervalo de decrecimiento, la gráfica empieza a bajar a partir de -5, ¿ok? Empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y deja de bajar hasta -1. Entonces tu respuesta iría de -5 a -1. Ya. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a pausar la transmisión en este momento porque no me va a dar tiempo de empezar los ejercicios. Nos vemos a las 6 en punto para hacer ejercicios. Ejemplo. Nos vemos en un rato. Buen día. Gracias, profe. Nos vemos. No falten. Igual. No falten. Ya me voy al Zoom.